Livia Drusila fue mucho más que la esposa de César Augusto, fue una estratega política con una ambición que marcó la historia de Roma. ¿Sabías que Tiberio, el segundo emperador de Roma, no era hijo biológico de Augusto? Sin embargo, fue Livia quien con su inteligencia política y un meticuloso juego de poder, aseguró el ascenso de su hijo al trono. Livia Drusila nació en el 58 a.C., en el seno de una familia de clase social privilegiada. A los 15 años, contrajo matrimonio con Tiberio Claudio Nerón, un destacado miembro de la aristocracia romana, con quien tuvo 2 hijos, Tiberio y Druso. Sin embargo, su unión no fue duradera, y en el año 39 a.C. se divorciaron. Poco después, en el año 38 a.C., su vida dio un giro crucial cuando César Augusto, consciente del valor político que Livia representaba, la escogió como su esposa. Más que un matrimonio basado en el afecto, esta unión fue una alianza estratégica diseñada para consolidar el poder de Augusto en Roma. A pesar de que Livia no tuvo hijos con Augusto, su hijo Tiberio fue adoptado por el emperador. Aquí es donde la influencia de Livia se vuelve fundamental. Aunque Tiberio no era el hijo biológico de Augusto, Livia trabajó activamente para asegurar su ascenso al poder. Si bien la relación entre Augusto y Tiberio fue compleja y ambos tuvieron desacuerdos, Livia desempeñó un papel esencial al mediar entre los dos, asegurando que Tiberio recibiera el reconocimiento que necesitaba para suceder a Augusto como emperador. Finalmente, Tiberio se convirtió en emperador en el 14 después de Cristo, tras la muerte de Augusto. Livia no solo fue madre de un emperador, sino que también fue una mujer increíblemente astuta, que navegó con habilidad en los intrincados pasillos del poder romano. Con su influencia, pudo consolidar la dinastía Julio-Claudia y dejar una marca indeleble en la historia de Roma. Livia Drusila fue una mujer que, más allá de ser esposa de Augusto, supo cómo manejar el poder y la política de su tiempo. ¿Qué opinas de su influencia y su habilidad para maniobrar en una Roma dominada por hombres? ¿Sabías que la hija de uno de los emperadores más poderosos de Roma vivió una vida llena de controversias y tragedias? Hablamos de Julia la Mayor, hija del emperador César Augusto, quien desde joven enfrentó desafíos, amores y decisiones políticas que marcarían su destino. Nacida en el 39 a.C., Julia fue la única hija de Augusto y Escribonia. Desde joven, su vida estuvo marcada por matrimonios arreglados que buscaban asegurar la estabilidad y sucesión del imperio. Su primer esposo, Marco Claudio Marcelo, sobrino y favorito de Augusto, fue visto por muchos como su sucesor. Sin embargo, su muerte prematura en el 23 a.C. cambió los planes. Posteriormente, Julia se casó con Marco Agripa, el general más leal y eficaz de Augusto, con quien tuvo 5 hijos. 2 de ellos, Cayo y Lucio César, fueron adoptados por Augusto como sus herederos, lo que aumentaba la importancia política de Julia. Pero la muerte de Agripa en el 12 a.C. y las muertes tempranas de Cayo y Lucio llevaron a Augusto a considerar a Tiberio, el hijo de su esposa Livia Drusila, a quien él había adoptado, como su única opción de sucesión. El matrimonio de Julia con Tiberio fue otro intento de consolidar el poder, pero la relación fue difícil y terminó en divorcio. Desde entonces, Julia fue involucrada en varios escándalos amorosos que, según algunos, desafiaban las estrictas normas morales impuestas por su propio padre. Esto llevó a Augusto a desterrarla en el 2 después de Cristo, a la isla de Pandataria, un castigo severo que reflejaba el descontento de Augusto con su comportamiento. A pesar de la tragedia que vivió, Julia sigue siendo una figura intrigante en la historia romana, atrapada entre los sacrificios por el imperio y las exigencias de su familia. ¿Sabías que una de las mujeres más poderosas del Imperio Romano fue también una de las más influyentes en el ascenso de su hijo al poder? Agripina la Menor, hija del general germánico, nació en el 15 después de Cristo. Con astucia, supo moverse en las complejas redes de la política romana. Para consolidar su influencia, se casó con su tío, el emperador Claudio. Cuando Claudio falleció en el 54 después de Cristo, Agripina utilizó su poder e inteligencia para garantizar que su hijo Nerón se convirtiera en emperador. Sin embargo, con el tiempo la relación entre madre e hijo se deterioró. El joven emperador Nerón, temiendo la ambición de su madre,
la apartó del poder y se dice que mandó poner fin a su vida en el 59 después de Cristo, lo que marcó un giro dramático en la historia del imperio. Agripina fue un ejemplo de liderazgo y habilidad política en una época dominada por hombres, y su legado sigue fascinando a muchos. ¿Qué te parece su historia? Déjanos tu opinión y suscríbete para más relatos históricos llenos de intriga y poder.